Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo. El gusto de saludarles en este espacio en el que hemos estado ya compartiendo con varios ministros de Estado, tocando el tema o el impacto que tiene en nuestro país, en nuestros diferentes sectores, el nuevo coronavirus, esta pandemia a la que Guatemala pues no es ajena y estamos ya en una situación bastante alarmante, diría yo, sin la intención de querer asustar, pero ayer el presidente de la República en cadena nacional ya nos anunció 242 casos en un solo día, y esto creo que es algo que nos tiene que alarmar a todos. Pero para hablar del tema y con mayor propiedad, ¿qué medidas se están adoptando para minimizar el impacto del COVID-19 en nuestro país? Está con nosotros el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Hugo Monroy, y también el viceministro de Hospitales, Germán Schell. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarnos. Hay muchas dudas, hay muchas inquietudes y hay mucho pánico en la población por esta enfermedad. Que gracias a Dios ha habido muchas personas que se han recuperado, pero también estamos lamentando muchos fallecidos. Cuéntenos cuál es el panorama hasta la mañana de este viernes. Hasta el momento, ahorita, llevamos ya casos positivos reportados. Le puedo decir que no son muchos. No le puedo dar un dato exacto porque nos están alimentando a cada momento la plataforma que usamos nosotros para todos los casos positivos. Entonces no me atrevería a decirle llevamos un tanto, porque después lo que sucede es que, como dice usted, puede causar pánico, que claro, en la mañana le puedo decir yo un número indeterminado, puedo decirle 10 positivos y al final del día esto se aumenta completamente. Entonces van a decir, bueno, si en la mañana dijeron este número, al final de la tarde dicen esto, entonces se crea una especie de pánico. Lo mejor será esperar la nueva cadena nacional. Es por eso que nosotros lo hacemos así. Indiscutiblemente estas estrategias que hemos seguido de decir en la tarde un número ha sido precisamente por eso, para que el pueblo sepa exactamente cuántos positivos hay, porque tenemos una hora de corte que es a las 5 de la tarde. Todos los días a las 5 de la tarde nosotros hacemos el corte, vemos, y ahí, ya sea el presidente o yo, somos los que decimos las pruebas ya se están realizando. ¿A qué hora empiezan el trabajo de hacer pruebas o cómo las están pruebas? Es 24 horas, completamente 24 horas. Y hablando de pruebas, sí, solo quiero robarles, había ayer en las redes que yo estaba ya como un caso positivo. Pero quiero aclarar de que incluso el día de ayer me hice un hisopado yo y salió mi prueba negativa. O sea, quisiera aclararle a la población de que es falso el rumor que salió ayer. Me hice el hisopado para decir que estoy negativo. Hablando de pruebas, hay mucha información que creo que usted la puede aclarar en cuanto a la capacidad que tiene el Estado, que tiene el Ministerio de Salud para aplicar estas pruebas a mayor cantidad de guatemaltecos. ¿Se tienen pruebas suficientes? ¿Se están comprando? ¿Se necesitan más? ¿Qué hace falta? Agradezco la pregunta. Ya incluso no solo nos compramos, nos entran, un promedio que mantenemos y que hemos mantenido es entre 25,000 a 30,000 pruebas. Ese ha sido nuestro promedio. Vamos incluso a llegar a tener posiblemente esta semana o a más tardar a principios de la semana entrante unas 60,000 a 70,000 pruebas, con lo que ya estamos negociando para comprar. La verdad es que el promedio que mantenemos ha sido más que suficiente para la población que estamos estudiando epidemiológicamente. Siempre he dicho que la fortaleza nuestra del ministerio es que el presidente, el doctor Alejandro Yamatei, es médico. Desde febrero con él nos sentamos, pasamos días enteros, noches enteras, viendo cómo iba evolucionando a nivel mundial el virus.
y dijimos, nos tenemos que preparar. Y una de las situaciones en la que sí estábamos preparados fue que el primer caso, que fue el 13 de marzo, lo detectamos adentro del avión, de ahí nos lo llevamos inmediatamente al hospital. Ese fue realmente un éxito, no se había hecho en ningún lugar del mundo, pero como le digo, en las pruebas estamos abastecidos más que suficientes. Sí hay suficientes y de buena calidad, porque Nosotros también se estaba cuestionando la calidad. sí, nosotros manejamos principalmente lo que es Charité, que es, digamos, el Rolls Royce de las pruebas a nivel de COVID-19. También utilizamos lo que es las PCR, las de Roche y el GeneXpert, pero realmente en las que más hemos utilizado es Charité. Como le digo, es el top de las pruebas para COVID-19. ¿Cuánto está costando qué costo tiene cada prueba? Aproximadamente estamos hablando entre 45 a 60 dólares por prueba, aproximadamente. Sí, si hablamos de ejecución de presupuesto, ¿cuánto se ha invertido en pruebas en este momento? Se ha invertido suficiente. Como le digo, no le puedo dar un dato exacto, porque como esto va variando día a día, o sea, por ejemplo, el día de ayer nos entraron 1000 pruebas, entonces ahí ya se invirtió también dinero. O sea, todos los días esto va cambiando, pero lo que sí le puedo asegurar es que nuestro promedio ha sido entre 25,000 a 30,000 pruebas y vamos a llegar a tener un promedio hasta de 70,000 pruebas diarias. Ese es el promedio que nosotros pretendemos tener. Realmente la fase de contención, si usted se da cuenta, fue extensa y larga, pero eso fue trabajo que los 25,000 salubristas que están en la calle trabajando y todo, logramos extender esa fase de contención. Ahora que estamos en la fase de mitigación, es que estamos también ya empezando a masificar pruebas, pero no así al azar, sino que nos basamos en un estudio epidemiológico. Por ejemplo, lo hicimos ya en Misco, Zona 18, Villanueva, Chinautla, ayer fuimos a la terminal, pero porque antes de hacer ese tipo de pruebas masificadas, hacemos un estudio epidemiológico. Todo lo estamos haciendo con un estudio epidemiológico, no lo hacemos así al azar. Viceministro, en cuanto a los hospitales, también ha habido algunas quejas o denuncias sobre la mala atención en unos casos, falta de personal en otros, los medicamentos, en fin, hay algunas cuestiones que se están dando, pero enfoquémonos en cómo están implementando y equipando estos hospitales para atender a quienes lleguen a necesitar de esa atención. Fíjese que los hospitales están implementados en un 70% que también, como decía el señor ministro, puede variar, puede mejorar y puede disminuir un poco, ya que depende mucho de la utilización de los insumos. Los insumos los tenemos en un promedio adecuado, pero también los estamos manejando de manera inteligente y precavida. Yo sé que todas las personas quisieran utilizar la mascarilla N95 de 3M, que es tan difícil de obtener, pero para nosotros eso no es posible. Si nosotros estamos manejando el protocolo de que la mascarilla quirúrgica, que es como la que usamos nosotros tres ahorita, es la mascarilla conveniente para estar dentro de todas las actividades normales del día. Cuando nosotros estamos en un área de riesgo, podemos utilizar la KN95 o ideal si hubiera la N95 de 3M. Y luego ya cuando se está a la par de los pacientes que necesitan la atención directa, ahí sí tienen que utilizar la 3M, N95, el equipo de protección personal y todo lo que realmente se requiere para que los pacientes puedan ser atendidos sin riesgo para nuestro personal. Este personal ya tiene estos insumos. Habían quejas de médicos y enfermeros que no estaban recibiendo estos insumos, mascarillas, trajes. No, la verdad es que sí los tienen. Como le digo, depende mucho de la cantidad, del tipo de hospital que está funcionando, de las inquietudes de nuestro personal, que nosotros los entendemos de veras. ¿Qué más quisiéramos? Que todos estén como
como pingüinitos ahí caminando dentro del hospital, pero en realidad no es necesario, solamente es un desperdicio del material, porque el riesgo está fuerte en donde están los pacientes positivos. Sí, como decía el doctor Shell, lo que estamos haciendo en los hospitales es optimizar el recurso que tenemos. Realmente lo estamos optimizando. Como decía el doctor Shell, no podemos darle un traje de protección personal a alguien que va a estar afuera del área de la zona cero. Entonces lo que hicimos fue optimizar. Realmente estamos abastecidos, como dice el doctor Shell, pero estamos optimizando el recurso. Ya el día de hoy incluso se van a iniciar ya ciertos procesos de compra ya. Sí. En la mañana y en la tarde considero yo que ya vamos a tener adjudicados ya más insumos. Pero como le digo, la idea nuestra no es darlo así al montón, no, tenemos que optimizar. Lo único que le quisiera decir es que con esta pandemia ningún sistema de salud estaba preparado a nivel mundial. Hemos visto colapsar sistemas de salud que nosotros pensábamos que era lo mejor, europeos, no digamos Estados Unidos, pero sin embargo nosotros nos preparamos y hemos logrado incluso tener la menor cantidad de personas contagiadas por millón de habitantes. O sea, hemos logrado muchos éxitos, pero como le digo, gracias a que no solo se siente el señor presidente, se siente el Ministerio de Salud, sino que también nos ha acompañado mucho la Asociación Guatemalteca de Infectología, epidemiólogos de mucho prestigio. Entonces ha sido un equipo, ha sido realmente un esfuerzo en conjunto que lo ha liderado el señor presidente. Diríamos que las acciones de contención o de prevención han funcionado. Definitivamente sí. ¿Cómo está la capacidad de los hospitales en cuanto a camas, a insumos, a respiradores, ventiladores, áreas donde están pacientes más complicados? ¿Hay capacidad? ¿Cuántas camas hay disponibles para todo el país? Hay capacidad. Esto, como le decía, también en cuanto a los insumos, depende mucho del movimiento que va teniendo cada hospital. Para ponerle un ejemplo, el Hospital Temporal de Quetzaltenango tiene una capacidad de 120 camas y 12 intensivos. Ellos han llegado a un punto ahorita, hasta ayer, en el que tenían 94 pacientes de esas 120 camas. Hoy van a dar un poco más de 30 egresos. Entonces el hospital vuelve otra vez a tener la disponibilidad. No es algo realmente en donde nosotros digamos tenemos 20 hospitales que tienen capacidad para 1000 camas. Realmente no, porque hasta eso hemos tratado de ir controlando, que los mismos hospitales vayan siguiendo todo el proceso de la enfermedad para que ya cuando los hisopados salen negativos, ellos puedan ir dando los egresos y los espacios vuelvan otra vez a tener disponibilidad. Si dijéramos y si totalizáramos, ¿qué capacidad hospitalaria hay de camas en este momento? ¿Cuántos en Zacapa? ¿Cuántos en Quetzaltenango? ¿Cuántos en el Parque de la Industria? ¿Cuántos en Villanueva? En su totalidad, ¿cuántos? Si hacemos un total, posiblemente de un promedio de 800 a 1000 camas, tendríamos disponibles ahora, creo yo, unas 350 camas disponibles. ¿En algún momento se ha abarrotado uno de estos hospitales y decir que aquí ya no recibimos más pacientes? Se han abarrotado a un cierto punto, que generalmente al día siguiente ya tenemos pacientes recuperados o pacientes que pueden egresar, y es cuando los hospitales vuelven a tener un espacio para 20 personas, y de esa manera es que se va dando el ciclo para que puedan tener disponibilidad. Vamos a ir a un corte y luego regresamos para seguir conversando con el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Hugo Monroy, y también nos acompaña el viceministro Germán Schell, viceministro de Hospitales. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso para seguir conversando con el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo Monroy, y también nos acompaña el doctor Germán Schell, viceministro de Hospitales.
Señor ministro, hay entre la población una serie de dudas y sobre todo alarma, porque ayer le decía, el presidente dio unos números que realmente nos sacaron de lo que veníamos escuchando de 100 y algo, ayer fueron 242. ¿Cuál es la proyección? ¿Usted cree que estas proyecciones se mantengan? ¿La proyección, lo que está ocurriendo era lo que estaba proyectado o qué está pasando? Sí, en el estudio epidemiológico que hicimos, la proyección epidemiológica que se hizo, a nosotros no nos asombra esto, porque realmente estamos ahorita en el pico alto, el famoso coletazo que siempre mencionó el presidente de la República. Lo que sí estamos haciendo es no solo estar en la fase de contención, sino que también en mitigación y seguir con la fase de prevención. Realmente la proyección que tenemos, esperamos las últimas semanas de este mes y 2 semanas más del mes entrante, que es junio, donde realmente podemos llegar ya al pico definitivamente. ¿Cuál es ese pico que han considerado ustedes si es que tienen números? Tenemos una proyección, pero como le digo, no podemos decirla para no causar caos, ¿verdad? Pero sí tenemos, con todo lo que estamos haciendo, el trabajo de mitigación, pero a la par también seguimos con la contención, consideramos que al llegar al pico vamos a empezar a aplanar la curva y empezar a bajar. Hasta el momento lo que está ocurriendo sí estaba dentro de sus proyecciones. Tenemos dentro de nuestras proyecciones epidemiológicas todo esto, o sea, todo esto sí lo esperábamos nosotros, y le puedo ser honesto, incluso estos 247 casos, 242, perdón, está dentro del rango que nosotros tenemos proyectado. O sea, nosotros sabemos que todo esto así tenía que suceder. E incluso el señor presidente lo estuvo anunciando, preparémonos, desde hace más de un mes. Y nosotros desde ahí empezamos a prepararnos. Como le digo, una de las fortalezas del ministerio es que el señor presidente es médico y él ha estado pero día y noche trabajando en esto. Pero las proyecciones no nos asombran porque es lo que esperábamos realmente. Los casos comunitarios pues ya se empezaron a dar hace mucho tiempo y ya está el virus en todo el país. ¿Cuáles son los departamentos más afectados? Ahorita es el departamento de Guatemala. El departamento de Guatemala es el más afectado. Principalmente tenemos 4 puntos, lo que es Misco, Chinautla, Zona 18 y Villanueva. Ahí es donde nos estamos concentrando ahorita. Porque si se da cuenta, cuando en Chimaltenango hicimos el cordón sanitario de Patzum, realmente fue tanta la investigación epidemiológica, o sea, se piensa que una investigación epidemiológica es ir a averiguar ciertas cosas, pero nosotros llegamos a investigar a 17,000 personas en Patzum, y a raíz de que ya pasamos los 15, 16 días de ya no tener casos en Patzum, el señor presidente llegó y levantó el cordón sanitario. O sea, por eso es que en Guatemala ahorita ya estamos haciendo pruebas en lo que es estos 4 puntos que le dije. Ayer las hicimos en la terminal, hemos hecho en Santa Catarina Pinula, San José Pinula, y en muchos lugares, y vamos a continuar haciéndolo en todo el departamento de Guatemala, que es donde tenemos la mayor concentración de casos. Después del departamento de Guatemala, ¿cuál sería? Ahorita tenemos un cordón sanitario en Malacatán, precisamente porque hubo un brote ahí. El cordón sanitario se implementó ahí y es precisamente esas son medidas de contención, no son medidas de mitigación, sino que tratamos de contener en el lugar para que esto no se disemine y se nos esparce en los otros departamentos. Hasta el momento ahorita llevamos el cordón sanitario de Malacatán, que nos ha funcionado porque ha tenido solamente 2 casos más, pero realmente, como le digo, estamos trabajando la contención y la mitigación al mismo tiempo. No podemos dejar la contención porque si no esto se nos saldría de las manos. Y la prevención, que es básica, pues
En el tema de la contención, ¿cuáles son los niveles de seguridad que tienen en las fronteras? Porque Malacatán es un punto fronterizo y ahí se detectaron ayer 61 casos Sí, de tenemos la enfermedad. muchos casos ahí, pero le puedo decir algo. Todo el trabajo que ha hecho el ministerio no ha sido solo el ministerio, ha sido un trabajo interinstitucional donde ha estado Migración, ha estado el Ministerio de la Defensa, ha estado Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, hemos trabajado en conjunto. Migración se encarga de ver puntos ciegos, el Ministerio de la Defensa nos acompaña a esos puntos ciegos, por eso es que hemos tenido mucho éxito en lo que es la contención y esto no se nos ha disparado. Realmente si nosotros no hubiésemos actuado como actuamos con la fase de prevención primero, después con la fase 2 de contención que la extendimos bastante, podríamos tener hasta más de 25,000 casos ahorita. ¿Cuál es el departamento o la región que pudiera estar más propensa a un contagio masivo? Ahorita en este momento que estamos conteniendo también y mitigando, es todo. O sea, el problema es que si nosotros no empezamos a hacer lo que estamos haciendo, sí se nos puede diseminar en toda la República. Y es por eso que empezamos a hacer ya pruebas, pero como le digo, con estudio epidemiológico y con protocolos que no es solo guatemalteco, sino es a nivel mundial los protocolos, pero nosotros como le digo, hemos tenido mucho éxito en investigaciones epidemiológicas y por eso es que estamos haciendo en ciertos lugares la masificación de pruebas, no así en todo el país. Y esto es para contener y evitar que del departamento de Guatemala, donde se está concentrando la mayor cantidad de casos, se nos vaya para otro lado. ¿Cómo se está coordinando con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y con clínicas privadas? ¿Se está haciendo esa coordinación? Tenemos coordinación con los hospitales privados, por ejemplo. Ellos tienen ciertas pruebas, GeneXpert, ellos detectan algún paciente positivo que va, regularmente el protocolo es si van a operar a alguien le tienen que hacer la prueba para no contaminar el quirófano. Ese es el protocolo que tiene el hospital privado. No voy a decir nombres, pero sí hay hospitales privados que me han llamado incluso de madrugada y me dicen, mire, este problema tenemos, creo que por todos los síntomas es positivo, ya va la prueba, nosotros no lo llevamos, automáticamente nosotros no lo llevamos, nosotros lo atendemos, nosotros sacamos la prueba. Con el IX hubo una coordinación el día de antier, con lo de la masificación de pruebas en la maquila. Hemos estado coordinando que ellos tienen que atender a sus pacientes y nosotros a los nuestros. ¿El por qué? Nosotros estuvimos atendiendo por mucho tiempo pacientes del IX y eso también nos saturaron nuestros hospitales. Entonces coordinamos con ellos y les dijimos, apoyémonos, llévense ustedes sus pacientes y ahorita estamos trabajando coordinadamente. ¿El medicamento que están utilizando o los medicamentos que están utilizando para atender a los pacientes? Ahorita estamos utilizando, darles a los pacientes una aspirina de 100 miligramos al día. Estamos utilizando también acetaminofén para los pacientes que presentan fiebre, dolor de cuerpo, pero pacientes ya de moderados que pasan a severos, que están en intensivo, los estamos heparinizando. Y ya tenemos estudiado un nuevo protocolo de la Universidad de Harvard que vamos a empezar a utilizar. Más adelante les vamos a dar a ustedes de qué se trata este protocolo. Ya lo tenemos todo listo, el día de hoy se empieza a implementar en los hospitales, pero como le digo, tenemos que esperar ciertos resultados. Esto es algo que nosotros incluso mejoramos de lo de la Universidad de Harvard, que ellos sacaron ese protocolo, pero la situación es que cada población, la población de cada país es diferente. Recuérdese que el virus aquí en Guatemala cambió completamente, no se comportó como se comportó en España, en Italia, no se comportó como en China.
el virus aquí completamente evolucionó. Se comportó de una forma tan diferente que incluso tuvimos pacientes que tenían pruebas negativas al 5.º día, tenían pruebas negativas al 10.º día y al 21 día incluso, lo que lo tenemos todo documentado, nos resultaron positivos. O sea, el virus aquí vino completamente ya mutado, ya con otras características. Más resistente. Podríamos hablar, no más resistente, sino que con variaciones del periodo de contagio. Incluso se hablaba que el contagio era de 1 a 5 días. A nosotros tenemos documentados casos que se nos positivizaron a los 12 días. Incluso tenemos un caso reportado al 20 días, incluso. Entonces todo esto lo estamos... Tenemos un equipo tan grande, tan bueno en lo que son salubristas en investigación epidemiológica, que le digo que son más de 25,000 gente las que tenemos trabajando en todo esto, que son héroes porque son los que se van a investigar a todas las áreas del país. Tenemos también nuestro gran equipo de médicos que están en la zona cero, que ellos incluso vamos a presentar un estudio para presentarlo a nivel internacional de nuestras experiencias, de todo lo que se hizo, porque realmente aquí en Guatemala se ha hecho un gran trabajo. Estos médicos son héroes, le puedo decir, incluso que ha sido uno de los pocos países que hemos sacado a 2 pacientes del intensivo y se les ha dado egreso. Después de pasar 20, 25 días, se lograron recuperar y hasta se les dio egreso. Todo esto ha sido una labor realmente increíble. Los médicos que trabajan en el hospital de Villanueva, de verdad, no solo son héroes, sino que son unos grandes científicos. O sea, todo esto realmente lo vamos a presentar cuando lleguemos a la fase de que se vaya el virus. No es que se vaya, porque el virus va a permanecer en Guatemala, pero cuando ya terminemos esta fase de mitigación, que ya empecemos a volver a la normalidad, se está haciendo un estudio para presentarlo a nivel mundial de cómo fue todo lo que hicimos aquí en Guatemala, los éxitos, los protocolos que iniciamos nosotros también. O sea, tenemos todo documentado. Hablando de médicos, ¿ya se contrató al personal que estaba pendiente de contratación? ¿Ya se le pagó al personal que estaba pendiente de pagarse? El día de hoy se inicia ya a pagar a los últimos que estaban pendientes de pagárseles. El problema fue que había ciertas situaciones que no tenían RTU, pero se agilizó. Les dimos todo el apoyo. Ya el día de hoy, incluso ayer en la noche, estuve en reunión con médicos del Hospital Temporal del Parque de la Industria. Ya ellos saben que el día de hoy ya se arregló todo y por eso ellos ya están trabajando normalmente. Ya no hay ningún problema con respecto a eso. Ya contrataciones y pagos están Contrataciones todos estamos haciendo incluso más, porque sí necesitamos más personal para apoyar y darle un poco más de descanso a los médicos que ya están. ¿Esta es una contratación temporal o ya es una contratación fija? La verdad le digo, el sistema de salud lo tenemos que reforzar. Independientemente de esta pandemia, queremos hacer hospitales. Hay mucha planificación que tiene el presidente de hacer nuevos hospitales y tenemos toda la estrategia de que los médicos realmente que se especializan aquí regularmente se van, no se quedan dentro de nuestros hospitales. O sea, tenemos que volver a entrenar gente y desperdiciamos ese insumo humano. Entonces lo que queremos es que todos estos se queden aquí trabajando en nuestros hospitales para fortalecer. Para eso me imagino habrá que mejorar salarios, oportunidades. Todo eso ya se está haciendo un estudio bastante grande, o sea que a pesar de la pandemia no podemos descuidar los otros programas y las otras estrategias, los otros planes que teníamos. Siempre seguimos trabajando en todo eso, programas como lo que es VIH, vacunación, lo que es ver lo de la desnutrición, todo eso lo tenemos que seguir trabajando, dengue, malaria, seguimos con eso, no podemos descuidar por esta pandemia, dejar a un lado todo, no. Seguimos viendo todo esto. En este momento hay medidas que se han adoptado y que han sido, por ejemplo, el uso de la mascarilla es obligatoria
y hay sanciones para quienes no cumplamos con esta normativa y andemos por la calle sin esta mascarilla. ¿De qué nos protege la mascarilla? Realmente de que nosotros le llamamos flush o las famosas spray. De eso nos protege la mascarilla. De que si alguien está contaminado y no usa mascarilla, parte del virus, o sea, el flush, se queda en la mascarilla. Por eso pedimos que sea de 3 capas la mascarilla quirúrgica, y por eso es la obligación de utilizar todos mascarilla. Porque si un paciente, ejemplo, si yo estoy positivo, pero yo tengo mi mascarilla, usted tiene su mascarilla, el doctor Shell tiene su mascarilla, es mínimo, realmente podríamos hablar de un 0.1% de que usted se contagie, y estamos con un distanciamiento que se vaya a contagiar usted. ¿Cuál es la medida más efectiva para evitar contagiarnos? 1, distanciamiento social, eso es bien importante. Así como estamos ahorita, guardamos una distancia. 2, el lavado de manos, el uso de gel, principalmente el uso de mascarilla. Yo creo que cuando volvamos o empecemos a volver a la normalidad, toda nuestra Guatemala va a cambiar mucho, en el sentido de que vamos a tener ya más conciencia de la higiene que debemos de tener para evitar todo este tipo de problemas. El uso de la mascarilla, que ha sido obligatoria, ¿ha tenido el ministerio que sancionar a alguien por no usarla? Por el momento, nosotros como ministerio no. Nosotros, le digo, es bastante, a pesar de que vemos tráfico, que se han relajado la población se ha relajado, pero todos andan con mascarilla. Y como le digo, la población ha colaborado, de verdad ha colaborado. En el caso de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, ahí ya se han detectado casos y se están tratando en el mismo hospital, y ahí sabemos llegan pacientes de toda enfermedad. El caso del dengue, por ejemplo, que es otro de los temas que en este momento hay un repunte por el tema del zancudo y que las lluvias. Por las lluvias, así es. ¿Cómo están tratando ese tema en los hospitales? Todo eso va a estar aquí el viceministro de Atención Primaria de Salud, que es uno de los encargados de esos programas, pero le puedo decir, como le digo, no hemos descuidado los programas, o sea, a la par de estar tratando y haciendo todas las fases de prevención, contención y mitigación de la pandemia, también seguimos continuando trabajando en los otros programas. Bien, ministro, sabemos que usted tiene un compromiso, nos lo había dicho antes, así que quisiera darle un par de minutos para que le dé un mensaje a los guatemaltecos para enfrentar esto que nos queda de la pandemia. Sí, agradezco primero la invitación aquí a Nuevo Mundo, a todo el pueblo de Guatemala. Quiero pedirles, por favor, que continuemos usando la mascarilla, continuemos con el lavado de manos, el distanciamiento social, y agradecerles a todos de verdad, la colaboración que han dado en respetar todas las disposiciones del señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei. Sabemos que es duro todas estas disposiciones, pero créanme que lo vamos a lograr. Como dice el señor presidente, juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Bien, ministro, agradezco su presencia, entendemos de sus compromisos, así que vamos a despedirlo y a invitarle a usted a que nos siga escuchando a través de Cadena Nuevo Mundo 96.1 en nuestra capital y nuestras frecuencias a nivel nacional, y nos sintonice a nivel de Nuevo Mundo Televisión, porque vamos a seguir conversando con el viceministro de Hospitales, Germán Shell, y también estará con nosotros el viceministro encargado del área de atención primaria en nuestros estudios. Ya regresamos, hacemos el corte. Estamos de regreso para seguir conversando en esta entrevista con ministro y viceministros del Ministerio de Salud Pública, muy importante para que entendamos y sepamos qué es lo que están haciendo en materia de contención y del enfrentar esta
pandemia del coronavirus. El doctor Germán Schell, viceministro de Hospitales, y está ahora con nosotros el viceministro Eric Muñoz, viceministro de Atención Primaria. Bienvenido, gracias. Usted, entiendo, es el encargado de las áreas de salud, de las áreas, digamos, sí, áreas rurales de la atención primaria. ¿Cómo no? ¿Qué están haciendo, cómo están haciendo su trabajo en las áreas de salud para minimizar el impacto? Porque ahora es minimizar, ya no se habla de eliminar, sino minimizar el impacto del sí, virus. Déjeme contarle que nosotros tenemos 29 áreas de salud en todo el país y están distribuidas en centros y puestos de salud. Los puestos de salud son los que llegan a los lugares más alejados, a las comunidades más alejadas, y los centros de salud están en cabeceras municipales. Todos ellos tienen diferentes programas que realizar, los cuales se están cubriendo siempre para salir adelante en cuanto a procesos de vacunación, de procesos de contención de la malaria, procesos de encontrar los casos de VIH, procesos de tuberculosis, todo eso se sigue trabajando. Pero sí se le ha dado bastante giro a la contención y ahora mitigación del COVID, ¿verdad? Así que parte de ese personal está dedicado a la mitigación y otra parte del personal está dedicado a los programas que en realidad se tienen que seguir cubriendo. ¿El personal de centros y puestos de salud tienen indumentaria específica para atender a pacientes? Porque ahorita no se sabe quién puede llegar contagiado. Sí, todas las semanas tenemos un informe de las áreas de salud, de la cantidad de insumos que tienen de protección personal, pero en realidad hay unos que otros lugares que piden tener el traje completo, que no es posible, ¿verdad? Porque obviamente no se necesita. De igual manera, hay municipios y aldeas donde no ha entrado el COVID, entonces ellos siguen trabajando normalmente, pero sí deben de usar su mascarilla. Y lo mínimo que pueden necesitar es una bata de protección, ¿verdad? Descartable, que se usa en caso van a atender a algún paciente. Ya se han reportado o se han trasladado pacientes que han resultado positivos. ¿Se están haciendo hisopados en estas áreas o cómo están trabajando y si están trasladando a los pacientes que resulten positivos a los hospitales? Sí, realmente todas las áreas de salud reportan diariamente a los pacientes que se han encontrado positivos y se trasladan a diferentes hospitales. Sobre todo se concentraron aquí en la ciudad capital, la mayoría de los departamentos, aquí se vienen la mayor parte de personas. Hay en las áreas rurales la cultura es diferente, sí, y algunas personas que son asintomáticas, porque se está dando el caso de asintomáticos. ¿Cómo se está tratando esto? Porque son los casos más peligrosos. Sí. En realidad, para poder hacer un examen de ellos, se tienen que presentar a un centro de salud. Tienen que presentarse a un puesto de salud para ser referido donde se puede hacer el examen. Pero generalmente son aquellos que tienen los síntomas. A eso le decimos definición de caso. Esa definición de caso se da cuando tienen síntomas, aunque sean leves. Los asintomáticos generalmente no se presentan porque no sienten la molestia. Pero por eso están haciendo muestreos así aleatorios, como los que se explicó el señor ministro, en tiendas, hay algunas carnicerías, en lugares así donde va la mayor parte de la población a adquirir sus insumos para detectar si ahí están focos de infección. En el tema de los hospitales, señor viceministro, hay en este momento la necesidad de implementar también la atención en los hospitales regionales. Así es. Bueno, se nos ha vuelto bastante complejo el procedimiento a todo nivel. Yo le iba a comentar que, por ejemplo, con esto de los pacientes que pueden ser positivos asintomáticos, dentro de todos los planes epidemiológicos se contaba con la posibilidad de que estos pacientes pudieran incluso hacer una cuarentena domiciliar, situación que nosotros hemos tratado de evitar al máximo porque lamentablemente sabemos que mucha de nuestra población viven varias personas en una misma habitación, muchas veces su casa es un cuarto grande, solamente con una cocina separada y a veces 8 o 10 personas viven en un mismo cuarto. Y eso nos garantizaría
la multiplicación de los casos. A raíz de esto nosotros hemos tomado la determinación de buscar ubicaciones básicamente en donde ellos puedan estar para que no los pongamos en mayor riesgo y menos a sus familias. En relación a esto también, cuando se inició todo este trabajo, se le pidió a todos los hospitales de gobierno que prepararan un equipo COVID-19, idealmente con todas sus medidas de seguridad y alejado de lo que es el área hospitalaria específica. No queriendo nosotros en ningún momento tener que utilizar esto, mas sin embargo ahorita que hemos tenido mayor cantidad de casos, estamos pidiéndole a los directores que ellos empiecen a utilizar sus áreas COVID, aprovechando que ellos ya tienen espacios preparados. No tendría sentido realmente haber preparado todo esto y que ellos tengan que estar enviando a todos sus pacientes a Guatemala o a un hospital temporal. Los hospitales temporales, que fue una excelente idea, se han saturado parcial, bueno, si hablamos de saturar ya no podemos hablar de parcial, ¿verdad? Han llegado a su límite, pero como le comentaba al principio, hay un momento en el que al día siguiente se da una cierta cantidad de egresos y los hospitales vuelven a tener otra vez capacidad para funcionar. Sin embargo, puede darse el caso, como mencionaba usted, de Malacatán, de 60 casos. En un momento dado ellos van a llenarnos totalmente un espacio, entonces lo que hacemos es disponerlos a diferentes áreas y dentro de ellas están los hospitales con sus áreas COVID específicas para eso. ¿Cuántos días necesita un paciente para recuperarse? Nosotros les llevamos un control de 14 a 21 días y depende mucho de los hisopados y de sus resultados para que ya podamos nosotros dejarlos ir a la casa o llevarlos a un área de reposo como positivos asintomáticos, porque también sucede algo que dentro de los estudios que se han realizado se ha encontrado que muchas veces se detecta el virus, pero ya no es un virus que está vivo y puede dar un resultado aparentemente positivo. Sobre ese tema estamos trabajando ahorita también, y era lo que le mencionaba también el señor ministro del tema de la Universidad de Harvard, que vamos a tratar de implementar más adelante. ¿Le dan seguimiento a los pacientes que les dan egreso de los hospitales? ¿Le dan seguimiento cuando se van a casa? Así es. ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Realmente se les vuelve a mandar otra cuarentena de mínimo de 14 días para poder estar 100% seguros de que está recuperado. Y hasta la fecha ninguno ha vuelto a recaer de los que hemos dado egreso. ¿Hay probabilidades de que una persona al haber adquirido el virus y haberse curado quede inmune? En la mayor parte de los Es lo casos que queda esperamos. inmune, pero sí se han reportado en la literatura que han habido casos de reincidencia, pero son muy pocos, son extremadamente pocos. ¿Cuántos pacientes en promedio están egresando diariamente? Los egresos no están siendo muy activos por la razón que les mencionamos, que pueden estar de 14 a 21 días dependiendo incluso de los resultados de los hisopados. De hecho, algunas veces tienen un resultado negativo y cuando les hacemos el siguiente para saber si ya los podemos enviar a la casa, el resultado da positivo. Entonces eso nos obliga a incrementar un poco la cantidad de días. No se puede establecer, pero es la parte, yo diría que la parte más lenta en cuanto a ese seguimiento. ¿En qué momento se decide trasladar a un paciente a un intensivo? ¿Cuántos intensivos hay? En este momento, ¿cuántos pacientes hay en intensivo? Bueno, es variable. Tenemos intensivos en los hospitales grandes como Roosevelt y San Juan de Dios, que han apoyado, y que incluso el Hospital San Juan de Dios tiene un área COVID para 50 pacientes, en donde ellos también manejan pacientes en intensivo, al igual que el Hospital Roosevelt. Y aparte tenemos los hospitales temporales, en donde todavía no se ha iniciado la acción en lo que es San Benito y en Zacapa, y en donde contamos aproximadamente entre los dos hospitales con 25 áreas de intensivo. En el área de Quetzaltenango tenemos 12 espacios para intensivo que tampoco se han tenido que utilizar hasta el momento, y los que han trabajado fuertemente ha sido el Hospital de Villanueva. Un intensivo es para un paciente
que seguramente fue víctima del virus, pero que a la par de eso tenía problemas respiratorios asociados, problemas de hipertensión, problemas de diabetes, enfermedades sobreagregadas y más la edad del paciente, que puede provocar que ese paciente tenga mayores malestares que un paciente joven, que un paciente que no tiene otra enfermedad. Son los pacientes que generalmente pueden tener la tendencia de tener que pasar al intensivo. Los hospitales, el de Petén me dice que todavía no está funcionando. Estamos a unos pocos días porque hemos tenido algunos problemas en relación al tratamiento de aguas negras, a la colocación de aire acondicionado, y el problema es que en el momento que un paciente ingrese a ese hospital ya no se pueden hacer más trabajos. Tenemos que retirar a todos los trabajadores. Ahorita están funcionando los hospitales de Quetzaltenango, Zacapa, de la Industria y Villanueva. Villanueva. Está pendiente el de Petén. Sí. Es el único. Zacapa está también por iniciar. Zacapa no está recibiendo pacientes aún. Aún no porque tenían también... Ahí se han detectado pacientes. ¿A dónde los han mandado o los han traído a la capital? Sí, exacto. A la capital. Ahora, en el caso de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt, que tienen un área acondicionada y que usted también dice que ya en los hospitales regionales está esa misma disposición, ¿representa un riesgo esto para los pacientes que llegan por otras causas? Directamente en su área de atención no, porque ellos están separados y aislados de los demás pacientes. Por eso nosotros le pedimos a todos los directores que si hacía un área COVID, tenía que ser muy, muy independiente de las áreas de funcionamiento normal. Los insumos en los hospitales, dígase, para los pacientes, la comida, agua para higienizarse, ¿sí están dadas las condiciones para eso? Así es. ¿Qué haría falta? Como le digo, algunas veces puede disminuir o estabilizarse o aumentar la cantidad de los insumos. Gracias a Dios no hemos tenido problemas. Y yo creo que es muy importante, no sé si es el momento que le pedía para darle una información a nuestra población, porque es muy importante que nuestra población sepa cuál es el comportamiento de un virus en contraposición al comportamiento de una bacteria. La bacteria la podemos atacar con diferentes tipos de antibióticos y vamos a asegurar que las acciones negativas que provoca la bacteria se puedan controlar. En el caso del virus es diferente. Usted ve niños en las escuelas que tienen lo que comúnmente llamamos mezquinos en sus manitas y usted ve 80 niños y de los 80, 2 niños tienen mezquinos. O ve una cierta cantidad de pacientes que presentan hepatitis A, que es viral, y ellos están en una comunidad en donde viven muchísimas personas o incluso están estudiando muchísimos niños y jóvenes y solamente lo está padeciendo 1, 2 o 3. ¿Por qué sucede eso? Porque el virus ataca a la persona más predispuesta según sus condiciones de salud y de su sistema inmunológico. Por eso es que este virus, y nosotros hablamos de un repunte, porque todas estas enfermedades virales tienen un ascenso que nosotros, por ejemplo, en el caso de la hepatitis, vamos controlando con estudios de laboratorio. Las transaminasas están en 35 normal, suben a 200, suben a 450, suben a 1600 y de pronto empiezan a descender hasta que el paciente se cura. Le llamamos a esto enfermedades también autoinmunes y que incluso sin ningún tratamiento podría el paciente curarse. Más sin embargo, también dentro de todos estos pacientes hay quienes tienen otras enfermedades y eso provoca que se complique ese proceso aparentemente establecido. Y un ejemplo que nos dio el señor presidente en estos últimos días, si usted se percata, tuvimos en un momento dado, llegamos a tener un día 173 pacientes. El señor presidente tomó medidas extremas y volvió a cerrar todo. ¿Qué sucedió? Al día siguiente tuvimos 130, al otro tuvimos 125,
luego tuvimos 80, luego volvió a liberar un poco el procedimiento y ahora volvemos otra vez a tener 240. La predisposición de los pacientes va a depender mucho de cómo esté el movimiento en nuestra población. La población que esté muy claro, unida, saliendo. Si yo me contagio hoy, sí. ¿En cuánto tiempo la prueba puede salir positiva? Es decir, yo me contagio hoy y me hacen la prueba mañana. ¿Doy positivo? Es el motivo, no, es el motivo por el cual nosotros no hacemos las pruebas de forma masiva, porque lo más seguro es que usted va a estar algunos días con prueba negativa. Es muy probable, se supone que el tiempo de la incubación, estamos hablando de 7 a 14 días aproximadamente, entonces usted puede incluso darnos un positivo a los 10 días. Y por eso es que las personas que quedan en cuarentena cuando venían los viajeros y se detectaba alguna persona, nos servía esa cuarentena para ver si alguno presentaba algún síntoma. Sí, si lo presentaba, muchas veces salía positivo y muchas veces no. Pero claro, de los que teníamos en control, la mayor parte, si se le hacía un control a los 11 días, en alguno de ellos podía dar un resultado positivo, pero casi no se daba esa tendencia. Sí, la aclaración es buena porque el presidente en su cadena de lunes dijo, bueno, gracias a que nos continuamos el fin de semana, nosotros ahora tenemos 82 casos. Sí. Es decir, esa fue la alegría con la que el señor presidente salió. Pero bueno, ¿este coronavirus o este nuevo coronavirus afecta a otros órganos del cuerpo o exclusivamente vías respiratorias? El virus afecta vías respiratorias en su mayoría. Se ha detectado que está también en el sistema digestivo y es menos invasiva su actuación a ese nivel, porque el virus va a depender más de cuál sea la condición general de cada paciente. Por eso es que vemos nosotros en Guatemala, y creo yo que es una de las bendiciones que tenemos, que estamos acostumbrados a estar expuestos a virus, a contaminación, y eso ha hecho que nuestros organismos estén más fortalecidos que en otros países. Gracias, doctores, viceministro de Atención Primaria y viceministro de Hospitales, gracias por habernos acompañado en este espacio. A usted, gracias por escucharnos a través de Radio Nuevo Mundo y gracias por sintonizarnos a través de Nuevo Mundo Televisión. Hoy nos ha acompañado el ministro de Salud, Hugo Monroy, nos ha acompañado también el viceministro Germán Schell, viceministro de Hospitales, y el viceministro Eric Muñoz, viceministro de Atención Primaria, en nuestra entrevista. Soy Marvin Roblero, hasta la próxima.